Imagina que el aire que respiras está tan saturado de humedad que cada bocanada se siente como si estuvieras bebiendo agua caliente. Imagina que el silencio a tu alrededor no es paz, sino el sonido de miles de depredadores conteniendo el aliento mientras calculan la distancia exacta hasta tu yugular. Ahora, imagina que te haces un pequeño rasguño en la mano con una rama. En el mundo moderno, eso es una anécdota. Aquí, en el corazón de la selva virgen, ese rasguño es una sentencia de muerte. En 12 horas la herida supurará. En 24 tu brazo se hinchará como un odre de vino podrido, y en 3 días, tus órganos empezarán a fallar, mientras la gangrena te devora vivo, a 40 grados de temperatura. No estás en un documental de naturaleza de los que ves un domingo por la tarde. Estás en un lugar donde la evolución no creó vida, creó armas. Estamos a punto de cruzar la línea, donde los mapas se vuelven blancos, y donde la tecnología que llevas en el bolsillo no es más que un trozo de plástico inútil frente a una mandíbula de 3 toneladas o una toxina botánica que te obligará a suplicar por el fin de tu existencia. No pidas rescate, porque nadie sabe que estás aquí. No intentes correr, porque ellos ven en la oscuridad y tú no. Bienvenidos a la frontera final de la supervivencia humana. Bienvenidos a los 10 infiernos verdes, donde la tierra todavía nos odia. La frágil máscara de la civilización. Durante milenios, el ser humano ha luchado por levantar muros. Muros de piedra, de acero, de hormigón y, finalmente, muros digitales. Hemos construido una burbuja de seguridad que nos hace creer que el planeta es nuestro jardín privado. Miramos las imágenes de satélite en alta definición y sentimos una falsa sensación de dominio, como si por ponerle nombre a una coordenada ya hubiéramos conquistado su espíritu. Pero bajo la cúpula de esmeralda de las selvas prohibidas, esa ilusión se desmorona. Existen regiones en este planeta donde la fotosíntesis es una máquina de guerra, donde cada hoja, cada insecto y cada gota de lluvia forma parte de un sistema inmunológico global que intenta expulsar al virus más reciente de la Tierra. Nosotros, en estos dominios, no eres un turista, ni un explorador, ni siquiera un intruso. Eres simplemente una fuente de proteínas que camina, un saco de carne y hueso que será reciclado por el suelo de la selva en cuestión de semanas, si cometes el más mínimo error. A continuación, vamos a descender a las profundidades de la hostilidad biológica. Estos son los lugares donde la carretera se detiene y la pesadilla comienza. Número 10. Daintree, el Museo de la Tortura Prehistórica. Nuestra expedición comienza en el noreste de Australia. La mayoría de la gente piensa en este país y visualiza desiertos rojos o la Gran Barrera de Coral, pero en la esquina de Queensland se alza la selva de Daintree. Es un lugar que desafía la lógica del tiempo, con 180 millones de años de antigüedad. Es la selva tropical más vieja del mundo. Para que lo entiendas, cuando los continentes aún estaban unidos en la Pangea, Daintree ya estaba allí. Ha visto pasar a los dinosaurios, ha sobrevivido a glaciaciones y ha visto caer meteoritos. Y en todo ese tiempo, ha perfeccionado el arte de matar. Hablemos de la planta Dendrocnide moroides, conocida coloquialmente como Himpie himpie. A simple vista, parece una planta inofensiva, con hojas en forma de corazón. Pero si te acercas, verás que está cubierta de un fino vello, que en realidad son agujas de sílice microscópicas. Si tu piel rosa esa hoja, las agujas se clavan permanentemente y liberan una neurotoxina llamada moroidina. El dolor ha sido descrito como ser quemado vivo con ácido, mientras te aplastan con una prensa hidráulica. Lo más aterrador no es el dolor, sino que no desaparece. El dolor puede volver a brotar meses o años después cada vez que la zona afectada se expone al frío o al agua. Hay historias de perros que saltaron por acantilados y caballos que murieron de shock tras caer sobre un matorral de estas plantas. Y si la flora no te detiene, la fauna lo hará. El casuario, un ave de aspecto prehistórico, con un casco óseo y garras de 12 centímetros. Es capaz de destripar a un hombre con una patada lateral. O el taipán costero, una serpiente con un veneno tan potente que una sola gota podría aniquilar a 100 hombres adultos en menos de una hora. Daintree no es una selva, es un campo de minas biológico que lleva eones esperando a que alguien cometa un error. Número 9. Madagascar, el laboratorio de las sombras. Cruzamos el Océano Índico
hacia Madagascar. Esta isla es un continente en miniatura que se separó de la India hace 88 millones de años. Debido a este aislamiento extremo, la evolución tomó un camino retorcido y extraño. El 90% de las especies que habitan aquí no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Es un paraíso para los biólogos, pero una trampa para los incautos. En las selvas orientales de Madagascar, la densidad de la vegetación crea un laberinto donde la brújula se vuelve loca por los depósitos minerales y donde el camuflaje es la ley suprema. El gecko de cola de hoja es tan perfecto en su imitación de la corteza que podrías estar apoyando tu mano sobre su cuerpo sin saberlo, hasta que se mueva. Pero el verdadero horror es microscópico. Madagascar es uno de los últimos reductos de la peste bubónica. Sí, la misma peste negra que eliminó a 1/3 de la población europea en el siglo XIV. Aquí, la bacteria viaja en las pulgas de los roedores selváticos y cada año surgen brotes que la Organización Mundial de la Salud vigila con pavor. Entrar en estas selvas es como entrar en una máquina del tiempo donde las enfermedades medievales siguen acechando en cada rincón húmedo, esperando a un huésped humano que las saque de la maleza. Número 8. La selva valdiviana. El abrazo frío del sur. Descendemos ahora hacia el sur de Chile y Argentina. Olvida el calor del trópico. La selva valdiviana es un infierno de lluvia y frío. Es una de las pocas selvas templadas del planeta. Un ecosistema donde la humedad no proviene del calor sofocante, sino de una lluvia eterna que cae durante 300 días al año. Aquí, el agua no da vida. La robat caminar por la valdiviana es como intentar cruzar un mar de gelatina verde. El suelo está compuesto por capas de musgo de varios metros de espesor que ocultan troncos podridos y grietas profundas. Un paso en falso y te hundirás hasta la cintura en una trampa de lodo frío de la que es casi imposible salir solo. La desorientación es tu peor enemigo. La niebla es tan espesa que no puedes ver tus propios pies mientras luchas contra la hipotermia. El puma te observa. En esta región, los pumas son más grandes y territoriales. No hacen ruido. Son sombras grises que se funden con la niebla y que pueden seguirte durante días esperando a que el cansancio te haga caer. En la valdiviana, la selva no te muerde. Te congela y te observa morir de agotamiento antes de que la primera carroñera toque tu piel. No hacen ruido. Son sombras grises que se funden con la niebla y que pueden seguirte durante días esperando a que el cansancio te haga caer. En la valdiviana, la selva no te muerde. Te congela y te observa morir de agotamiento antes de que la primera carroñera toque tu piel. Volvemos al sudeste asiático. Borneo es la tercera isla más grande del mundo y su selva tiene 140 millones de años. Es una catedral de árboles gigantescos que alcanzan los 80 metros de altura, bloqueando la luz solar de tal forma que el suelo de la selva vive en una penumbra perpetua. En esta oscuridad, la vida se manifiesta en escalas monstruosas. Las pitones reticuladas de Borneo pueden alcanzar los 7 o incluso 8 metros de longitud. No son serpientes. Son troncos de músculo puro que pueden ejercer una presión de 60 kilos por centímetro cuadrado, rompiendo cada hueso de tu cuerpo antes de tragarte entero. Pero Borneo te mata más rápido de otra forma. A través de sus aguas, la humedad es tan extrema, cercana al 100%, que el sudor no se evapora de tu piel. Tus poros se obstruyen, tu temperatura corporal sube, y cualquier herida se convierte instantáneamente en un cultivo para hongos y bacterias carnívoras. La leptospirosis flota en los ríos. El dengue vuela en cada mosquito, y la malaria acecha en cada rincón. En Borneo, la selva tiene tanta hambre que empieza a descomponerte mientras todavía estás respirando. Número 6. Sumatra. El reino del tigre furioso. Sumatra es una isla que arde, literalmente. Los incendios forestales y la actividad volcánica crean un paisaje de pesadilla, donde el humo y la ceniza se mezclan con el vapor de la selva. En este caos vive el tigre de Sumatra, el más pequeño, pero también el más feroz de todos los grandes felinos. A diferencia de otros tigres, el de Sumatra ha sido arrinconado por el ser humano hasta tal punto que ha perdido el miedo. Ahora nos ve como una presa legítima. Entrar en las selvas de Sumatra es entrar en un territorio de caza activa. Los ataques de tigres contra aldeanos y trabajadores ilegales son una realidad cotidiana.
Pero el tigre no es el único dueño. Debajo de la hojarasca se esconden las cobras reales, capaces de inyectar suficiente veneno para matar a un elefante. Y la víbora de fosa, cuyo veneno hemotóxico destruye los glóbulos rojos y causa una necrosis que hace que la carne se desprenda del hueso en cuestión de horas. Sumatra es una tierra que se defiende con garras y colmillos de una humanidad que intenta talar sus últimos secretos. Número 5. La cuenca del Congo. El corazón de las tinieblas revisitado. El Congo es un nombre que evoca misterio y terror. Es la segunda selva más grande del mundo. Un mar verde de 2 millones de kilómetros cuadrados en el corazón de África. Aquí, la geografía es tan brutal que pueblos enteros viven a pocos kilómetros de distancia, sin haberse visto nunca. Es un lugar de sombras y leyendas, pero los peligros que alberga son muy reales. El Congo es el hogar de la mamba negra, posiblemente la serpiente más temida del mundo. No es solo su veneno, que es una neurotoxina fulminante. Es su velocidad y su temperamento. Una mamba negra puede levantar un tercio de su cuerpo del suelo y morderte repetidamente en el pecho o la cara antes de que puedas pestañear. Pero el Congo también es el laboratorio de los virus hemorrágicos más letales del planeta. El ébola nació en estas selvas. Es un patógeno que parece diseñado para la aniquilación total, destruyendo el sistema Besquieler hasta que el paciente sangra por cada poro de su cuerpo. Entrar en el Congo es arriesgarse a ser la zona cero de la próxima pandemia global. Es una selva que guarda sus secretos bajo llave, y la llave está bañada en sangre. Número 4. Nueva Guinea. El último punto ciego. Nueva Guinea es el lugar donde el tiempo se olvidó de avanzar. Sus montañas son tan escarpadas que han creado bolsillos de evolución aislados durante milenios. Aquí, el peligro no es solo la naturaleza, sino el aislamiento absoluto. Si tienes un accidente, las tierras altas de Nueva Guinea, podrías estar a semanas de viaje, pie de la pista de aterrizaje más cercana. No hay hospitales, no hay señal de móvil, no hay nada. En 1961, Michael Rockefeller desapareció aquí mientras recolectaba arte tribal. La versión oficial dice que se ahogó, pero los rumores de las tribus locales cuentan una historia diferente. Dicen que fue cazado, decapitado y consumido en un ritual de guerra por la tribu Asmat. Independientemente de si la historia es cierta o no, refleja la realidad de Nueva Guinea. Es un territorio donde viven comunidades que nunca han visto una bombilla o un avión de cerca, y que defienden sus fronteras con una ferocidad ancestral. Suma esto un terreno de selva nublada donde cada paso es un ascenso vertical sobre barro resbaladizo. Y tendrás la receta perfecta para desaparecer sin dejar rastro. Número 3. Los Sundarbans. El laberinto del tigre nadador. En la desembocadura de los ríos Ganges y Brahmaputra, entre India y Bangladesh, existe una selva que no tiene suelo firme. Los Sundarbans son el manglar más grande del mundo. Un rompecabezas de islas de lodo y canales de agua salada. Aquí, el peligro viene desde abajo y desde arriba. Bajo el agua turbia patrullan los cocodrilos de agua salada, los reptiles más grandes del planeta, capaces de emboscar a un bote pequeño y arrastrar a sus ocupantes a las profundidades. Pero el verdadero terror de los Sundarbans es el tigre de Bengala. En cualquier otro lugar, el tigre huye del hombre. Aquí, el tigre nos caza, debido a que el agua es salobre y el terreno es difícil. Los tigres de los Sundarbans se han vuelto increíblemente agresivos. Son nadadores expertos que pueden recorrer kilómetros para alcanzar una aldea o un barco pesquero. Los lugareños viven en un estado de estrés postraumático constante cada vez que entran al manglar a buscar miel o madera. Saben que hay un 50% de probabilidades de que no regresen. Es el único lugar de la Tierra donde el ser humano es parte integral de la cadena alimenticia de un depredador terrestre. Número 2. El Amazonas, el gigante que no duerme. Llegamos al Amazonas, el pulmón del planeta. A la vez, su rincón más hostil, con 6 millones de kilómetros cuadrados. El Amazonas es tan grande que podrías meter a toda la Unión Europea dentro, y aún sobraría espacio. En esta inmensidad, el peligro es constante y multiforme. Podemos hablar de la anaconda verde, una serpiente constrictora que puede pesar 250 kilos y que caza por emboscada en los ríos, o del jaguar,
cuyo mordisco es el más potente de todos los felinos. Capaz de perforar el cráneo de un caimán o el caparazón de una tortuga. Pero lo que realmente te matará en el Amazonas son las cosas pequeñas. El pez candirú, atraído por la hiena, que puede introducirse en la uretra humana, causando un dolor inimaginable. O la hormiga bala, cuya picadura es calificada como el dolor más intenso que puede experimentar un ser humano, comparable a recibir un disparo. Y por si esto fuera poco, el Amazonas es el hogar de la mayor cantidad de tribus no contactadas del mundo, grupos que han decidido vivir al margen de nuestra civilización y que no dudarán en lanzar una lluvia de flechas envenenadas contra cualquier intruso que cruce sus límites invisibles. El Amazonas no es una selva, es un continente en guerra perpetua por la supervivencia. Número 1. El tapón del Darién, el purgatorio terrenal. Finalmente, llegamos al lugar que define la palabra peligro. Entre Panamá y Colombia existe una franja de 160 kilómetros, donde la civilización se rinde. El tapón del Darién es el único punto donde la carretera panamericana se interrumpe. Ni los ingenieros estadounidenses, ni los gobiernos latinoamericanos han podido construir una ruta a través de este infierno. El Darién ha ganado todas las batallas, porque es el número 1. Porque combina todos los horrores de las selvas anteriores y le añade la maldad humana. Geográficamente, es una pesadilla de montañas de barro, ríos traicioneros y pantanos que exhalan gases tóxicos. Biológicamente, es el reino de la víbora de terciopelo Bothrops-sp, una serpiente extremadamente agresiva que inyecta un veneno que causa la desintegración del tejido muscular y fallos multiorgánicos. Pero el Darién es hoy el escenario de una tragedia humana sin precedentes, controlado por el Clan del Golfo y otros grupos paramilitares. La selva es un corredor para el tráfico de drogas y la migración desesperada. Quienes intentan cruzarlo se enfrentan a robos, violaciones y asesinatos sistemáticos. Los senderos están marcados por cadáveres de personas que no pudieron seguir el ritmo o que fueron abandonadas por los coyotes. Si te doblas un tobillo en el Darién, estás muerto. Nadie te ayudará. La selva te absorberá y tus restos serán borrados por la vegetación en cuestión de semanas. Es un lugar donde la naturaleza y la depravación humana se han dado la mano para crear el lugar más hostil de la faz de la tierra. Conclusión: la humildad ante el verde. Después de este viaje por los 10 dominios más letales del mundo, la pregunta no es si somos capaces de conquistar estos lugares, sino por qué seguimos intentándolo. Estas selvas son el recordatorio definitivo de que somos una especie frágil. Nuestra tecnología nos da una falsa sensación de poder, pero frente a la potencia bruta de un virus hemorrágico, el veneno de una cobra o la fuerza de un manglar, no somos nada. Respetar estas fronteras no es un acto de cobardía, es un acto de inteligencia. La Tierra necesita estos espacios indomables, estos lugares donde la vida sigue su propio curso sin nuestra interferencia. Son los pulmones del mundo, pero también son sus garras. Así que la próxima vez que veas un horizonte verde y denso, admira su belleza, pero recuerda lo que hay debajo: una maquinaria perfecta de supervivencia que no sabe de piedad ni de leyes. Quédate en el camino, mantente en la luz y, sobre todo, no subestimes nunca el poder del infierno verde, porque la selva siempre tiene la última palabra.